Buenas tardes, compañeros y maestros. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz, de la materia de Inteligencia Artificial impartido por la profesora Horta Rosado Patricia. Somos el equipo número 2 y estamos conformados por Tamaris López Kevin Ayib y su servidor Lara Martínez Vicente. En esta presentación, mi compañero nos dirá la definición de cognición. De mi parte, veremos las agrupaciones en tres grandes ejes, como lo son la dirección de la atención, percepción y procesos del pensamiento, para seguir hablando después de la clasificación de las habilidades, como lo es observar, analizar, ordenar, clasificar, representar, memorizar, interpretar y evaluar. Mi compañero proseguirá explicando las agrupaciones de las habilidades cognitivas para después pasar a las teorías de la inteligencia artificial, en el cual cada uno de los dos dirá dos teorías diferentes con su respectiva explicación. Sin nada más que agregar, proseguiremos con el índice. Nuestro índice está conformado por una introducción y los temas de la cognición o las funciones cognitivas, clasificación de las habilidades, como lo son observar, analizar, ordenar, clasificar, representar, memorizar, interpretar, evaluar, la agrupación de las habilidades cognitivas, teoría de la inteligencia de Gardner, cognitismo, teoría triárquica de la inteligencia y teoría de la inteligencia exitosa, teoría de la inteligencia emocional, nuestra conclusión y referencias. Y a continuación lo dejo con mi compañero Kevin Ayib. Y como introducción, antes de empezar a hablar ya del tema, tenemos que hablar que esta exposición tiene como finalidad conocer las habilidades cognitivas y teorías de la inteligencia artificial. Es importante y necesario conocer las bases en las que esta está fundamentada la inteligencia artificial. Es por esto que esta investigación habla sobre uno de los temas a estudiar más importantes sobre las bases del entendimiento de la inteligencia artificial, siendo estas las habilidades cognitivas y las teorías de la inteligencia. En esta investigación vamos a explorar diferentes tipos de estas, explicar cuáles son y hacer un análisis de por qué son importantes y qué lugar ocupan en la inteligencia artificial. Primero hay que hablar un poquito de la cognición o de las funciones cognitivas. Son los procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar la información. Es decir, permiten al sujeto tener un papel activo en los procesos de interacción, percepción y comprensión del entorno, lo que le permite desenvolverse en el mundo que le rodea. El concepto de habilidades cognitivas proviene del campo de la psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello. Las habilidades cognitivas nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, por ello las utilizamos continuamente para aprender y recordar información, integrar la historia e identidad personal, manejar información relativa al momento en el que nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Podemos agruparlas en tres ejes. La primera es dirección de la atención, que a través de la atención y de una ejercitación constante de esta se favorece el desarrollo de habilidades como la observación, clasificación, interpretación, inferencia y anticipación. También tenemos lo que es el eje de percepción, que la percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre la base de las experiencias previas en que el individuo posee. Y tenemos lo que son los procesos del pensamiento, que los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esta manera realizar interpretaciones y evaluaciones de la información.
Seguimos con la clasificación de las habilidades. Como primera clasificación está la observar. Es dar una dirección intencional a nuestra percepción e implica subhabilidades como atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y encontrar datos, elementos u objetos. Otra clasificación es la de analizar. Significa destacar los elementos básicos de una unidad de información e implica subhabilidades como comparar, destacar, distinguir, resaltar. También tenemos la clasificación de ordenar. Es disponer de manera sistemática un conjunto de datos a partir de un atributo determinado. Ello implica habilidades como reunir, agrupar, listar y seriar. También tenemos lo que es la clasificación de clasificar, que se refiere al hecho de disponer o agrupar un conjunto de datos según su categoría, y las habilidades que se ponen en juego son jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar. También tenemos lo que es la clasificación de representar, que esta es la recreación de nuevos hechos o situaciones a partir de los existentes. Las habilidades vinculadas con esta habilidad son simular, modelar, dibujar y reproducir. También tenemos la clasificación de memorizar. Implica procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de una serie de datos. Este hecho supone también retener, conservar, archivar, evocar y recordar. También tenemos lo que es la clasificación de interpretar, que es atribuir significado personal a los datos contenidos en la información recibida. Interpretar implica habilidades como razonar, argumentar, reducir, explicar, anticipar. Y como pueden ver en esa fotografía, está la famosa frase de cómo ves el vaso. Una persona puede ver el vaso medio lleno y otra persona puede ver el vaso medio vacío. Y como último tenemos la clasificación de evaluar, que consiste en valorar a partir de la comparación entre un producto, los objetivos y el proceso. Esta habilidad implica habilidades como examinar, criticar, estimar y juzgar. Siguiendo un poquito con las agrupaciones de las habilidades cognitivas, otros autores agrupan también las habilidades cognitivas de forma diferente. Por ejemplo, la habilidad cognitiva de la orientación. La orientación es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Dentro de esta categoría, pues podemos encontrar otras habilidades más específicas a esta agrupación, como es la personal, la temporal, la espacial, luego pasando por la atención. En este caso, este grupo es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos de nuestro medio, como por ejemplo la velocidad de procesamiento, que sea sostenida, que sea selectiva. En el caso de la memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva información aprendida o un suceso vivido. Por ejemplo, semántica, la episódica, la procedimental. Otras agrupaciones que nos encontramos es la parte del lenguaje. El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. Por ejemplo, la expresión, la comprensión, vocabulario. En la parte de las nóceas podemos encontrar que es la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos, por ejemplo, las visuales, las auditivas y las táctiles. Y por último, las habilidades visoespaciales como la relación espacial y la visualización espacial. Siguiendo un poquito con nuestra exposición, ahora tocaré hablar de las teorías de la inteligencia. Y bueno, la inteligencia es un constructo que ha generado diversos debates y controversias, más aún desde que Howard Gardner postula su teoría de las inteligencias múltiples.
Diferentes autores que han tratado y estudiado la inteligencia han encontrado diferentes definiciones de este concepto, contradiciéndose algunas mientras que otras resultan complementarias. A la hora de realizar dichos estudios se han empleado diferentes enfoques, teniendo algunos un enfoque más experimental, genético o funcional. En este caso vamos a hablar primero de la teoría de la inteligencia de Gardner. El doctor Howard Gardner, profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad de Harvard, ha llevado a cabo investigaciones acerca del desarrollo de la capacidad cognitiva humana durante muchos años. En su estudio referido a la capacidad humana, Gardner estableció criterios que permiten medir si un talento constituye una inteligencia. La forma en la que él va a constituir esto es que cada inteligencia debe poseer una característica evolutiva. Debe ser observable en grupos especiales de la población, tales como prodigios o tontos sabios. Debe proporcionar alguna evidencia de localización en el cerebro y disponer de un sistema representativo. Gardner define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, la capacidad para generar nuevos problemas para resolver y la capacidad de crear productos u ofrecer servicios valiosos dentro del propio ámbito cultural. Algunas de estas múltiples inteligencias que él propuso fueron la inteligencia lingüística, que hace referencia a la capacidad de usar y entender las palabras de manera efectiva, la inteligencia lógico-matemática, que permite calcular, medir y evaluar proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas. Yendo con la inteligencia visual espacial, es la capacidad de pensar en tres dimensiones. La inteligencia kinestésico corporal es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. En la parte de la inteligencia musical, nos encontramos que es la capacidad y sensibilidad para producir y pensar en términos de ritmos, tonos y timbres de los sonidos. La inteligencia interpersonal, que es la capacidad de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Luego la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Y por último, la inteligencia naturista, que está relacionada con la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente. Otra de estas vertientes de la inteligencia es el conductismo. El conductismo es una corriente psicológica en la que su teoría está basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. Para el conductismo, las diferencias individuales son un resultado del propio condicionamiento de la persona, resultantes de la diversidad de estímulos a lo largo de la vida, por lo que no tiene sentido la constancia del IQ, pues este depende del tipo de estímulos que el individuo reciba y donde la transformación del medio conlleve a sí mismo la transformación de la inteligencia. Según esta corriente, el hombre es totalmente producto de sus experiencias. Por consiguiente, adquiere la importancia del estudio del aprendizaje, la manera como el hombre usa el repertorio de comportamientos motores, verbales, sociales, entre otros, que luego serán elementos constitutivos de su personalidad. Ahora les hablaré sobre la teoría triárquica de la inteligencia y teoría de la inteligencia exitosa. En 1985, Robert Sternberg propuso la teoría triárquica de la inteligencia, que consistía en tres subtipos de inteligencia: la componencial, la experiencia y la contextual. El primero se refería a la relación entre la inteligencia y el mundo interno o mental del individuo. El segundo tipo intentaba entender la inteligencia en términos de relaciones del sujeto con su experiencia a lo largo de su vida. Y por último, el subtipo contextual consideraba la inteligencia en función de las relaciones de un individuo con su mundo externo. Asimismo,
la inteligencia componencial se relacionaba con la capacidad analítica. Concretamente, se refería al procesamiento de información de los individuos, la resolución de problemas, adquisición de nuevos conocimientos y la realización de tareas de manera eficaz. Generalmente, este tipo de inteligencia es medida por una test y corresponde a lo académico. La experimental, por su parte, se asociaba con la creatividad, intuición y perspicacia. Esta evidencia de la habilidad para aprender y pensar en sistemas conceptuales nuevos. Y en cuanto a la contextual, se asumía en función de la adaptación, selección o modificación del medio más próximo del individuo. La adaptación es entendida como el ajuste que tiene el individuo en su entorno. En 1997, la teoría teórgica se reformuló como teoría de la inteligencia exitosa, lo que se suponía una alternativa que rompía con las consideraciones que, por tradición, se había desarrollado sobre la inteligencia humana y, a su vez, proponía la emergencia de tres elementos interesantes de diversos conceptos. El primero propone la existencia de una inteligencia analítica, el uso de procesos cognitivos, componentes de ejecución y componentes para la adquisición de los conocimientos. El segundo hace referencia a la inteligencia creativa, que es el procesamiento de tareas o situaciones relativas nuevas y automatización de la información. Y el tercero se refiere a la inteligencia práctica, procesos de adaptación, modelación y selección de ambientes más adecuados a las necesidades. De esta manera, se propone que las habilidades de razonamiento analítico, creativo, práctico deben incluirse en las evaluaciones de las capacidades intelectuales, por lo que esta teoría es aplicada también al aprendizaje y a la actuación en aula. Por otra parte, la teoría jerárquica de la inteligencia no solo puede ser aplicada en ambientes escolares, pues también ha sido usado en estudios de casos orientados a mujeres y hombres. En uno de estos estudios, la teoría permitió establecer una relación entre la inteligencia analítica, práctica y creativa y el funcionamiento adaptativo cotidiano autodiagnosticado en sociedades que cambian rápidamente. Como pueden ver, aquí está la aplicación de la teoría exitosa teórgica. En este caso está un estudio de Stenberg, Prieto y Castejón, que tiene como objetivo examinar la validez estructural del test mediante la comparación de distintos modelos teóricos a través del análisis jerárquico factorial confirmatoria, con el objetivo de comprobar cuál se ajusta más a los datos obtenidos. ¿Y cuál fue el resultado de este estudio? Que los resultados proponen de manifiesto que el modelo que logra un mejor ajuste a los datos empíricos es el basado en una construcción jerárquica de la inteligencia de Stenberg. También otro estudio es el de York, que tenía como objetivo estudiar la teoría de la inteligencia exitosa a través de la aplicación de la batería Aurora, creada por Stenberg. En población escolar española se analizarán las propiedades psicométricas de fiabilidad y validez con sus test de la inteligencia analítica y práctica. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Que la batería de Aurora mostró una alta dispersión debido a un grado de dificultad del 50%, como se recomienda en el caso de las pruebas de desempeño cotidianas. Los resultados mostraron que la inteligencia puede estar dividida en habilidades analíticas y prácticas. También es posible dividir la inteligencia por funcionalidad de convenios. Tenemos otro estudio que es el de Fernando Ferrandis, York y Sain, que este tenía como objetivo identificar los patrones de combinación de las habilidades de inteligencia teórgica definidas por Stenberg en alumnos superdotados. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Es que no se encontraron superdotados analíticos puros. En cambio, se encontraron superdotados creativos, aunque con moderados recursos de inteligencia analítica y práctica.
Superdotados prácticos puros, superdotados con combinaciones analíticas creativas. El perfil analítico práctico se encontró en muchos estudiantes, aunque con pocos recursos creativos bastante modestos. Pocos estudiantes presentaron un perfil creativo práctico. Ahora pasaré a lo que es la teoría de la inteligencia emocional. Una de las teorías más estudiadas a lo largo de la historia ha sido la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se define como la destreza de las personas y procesos deliberado que requieren esfuerzo para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, así como la capacidad de asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada, regular y modificar el estado de ánimo propio o de los demás de manera voluntaria. Diversas investigaciones han consolidado la inteligencia emocional como un buen indicador de ajuste psicológico, debido a que se ha observado que un alto nivel de inteligencia emocional proporciona competencias para llevar a cabo el razonamiento abstracto y afrontar adaptativamente situaciones críticas para la persona. Además, se considera que la capacidad de aplicar la inteligencia emocional se construye en un estado cognitivo aún más importante que otras habilidades cognitivas tales como la inteligencia verbal y matemática. Dentro de las investigaciones que abordan la presente teoría se destaca la de Soloviev y Meyer en 1990, quienes propusieron un marco comparativo entre las características adecuadas e inadecuadas de la emoción, haciendo eso también a fuentes bibliográficas de interés, por medio de las cuales se presenta un modelo de futuras investigaciones. Asimismo, la inteligencia emocional ha sido definida como un conjunto jerárquico de habilidades cognitivo-emocionales orientadas a los procesos de identificación, asimilación, comprensión y gestión de la información emocional. En adición, la teoría ha sido identificada como un factor fundamental de los procesos de liderazgo y ha influido directamente en aspectos como la seguridad, la cooperación, el optimismo, la decisión de cambio, entre otros. Actualmente, gracias a los aportes de Sternberg, se han agrupado las teorías de la inteligencia en dos grandes grupos: la teoría implícitas y las teorías explícitas. Las primeras se caracterizan por la autoevaluación de la propia persona y hacia los demás sin respaldo científico. Las segundas son productos de investigaciones desarrolladas según los parámetros establecidos por el método científico. Estas teorías no deben ser vistas como opuestas, pues ambas parten del deseo inerte del ser humano por la adquisición de nuevos conocimientos y tratar de comprender al mundo. Como podemos ver, también tenemos una tabla de la aplicación de la inteligencia emocional. En este caso tenemos un estudio que hizo López, Gómez, Guadarrama y González, que tenían como objetivo identificar la relación entre síntomas de depresión y los factores de inteligencia emocional en un estudio de tipo transversal. ¿Cuáles fueron los resultados de dicho estudio? Que el 22.7% de los adolescentes presentaron síntomas de depresión en relación a inteligencia emocional. Las mujeres puntuaron alto en el factor de atención y los hombres en atención y reparación emocional, mientras que el factor de claridad ambos sexos tuvieron bajas puntuaciones. También está el estudio de Pineda Galán. Su objetivo es explorar las asociaciones entre las habilidades emocionales de la inteligencia emocional y balance efectivo y el bienestar psicológico de forma transversal en una muestra de estudiantes de ciencias de la salud. Los resultados es que se encontró correlación significativa entre inteligencia emocional y bienestar psicológico, así como el balance efectivo con la regulación emocional. También tenemos el estudio de Mallorca, Arixeta, Gorostiaga, García y Soroa. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre la inteligencia emocional individual, inteligencia emocional grupal y estado de ánimo deprimido de la adolescencia. ¿Cuáles fueron los resultados de este dicho estudio? Es que
Los resultados indicaron que la claridad y capacidad para regular las emociones a nivel individual y la inteligencia emocional a nivel de clase son importantes para explicar el estado de ánimo deprimido. Bueno, como conclusión, este trabajo tiene el objetivo de conocer las habilidades cognitivas y las teóricas de la inteligencia artificial, conocer algunas de sus teorías y adentrarnos a lo que son los fundamentos de la inteligencia artificial, como conocer los procesos mentales que nos permiten procesar y elaborar la información, ya que hay que entender que las habilidades cognitivas nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, y así podemos aprender, recordar y manejar de mejor manera la información. Viendo las teorías observamos que cada autor tiene sus propias teorías, pero todas son con el fin de mostrar las diferentes maneras en las que se puede investigar la inteligencia y sus fines. Bueno, estas fueron las referencias que nosotros consultamos. Nosotros consultamos 6 referencias y bueno, esto sería todo por parte del equipo 2. Muchas gracias por su atención.